Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a cambiar nuestro tema. Ya la clase pasada pudimos ver y definir y concluir con el tema de la importancia que se le da a los niños dentro del derecho. Llámese como se llame el derecho en el que nos encontremos, sea un derecho nacional, un derecho internacional, una comunión entre ambos, pues una de las principales o de los principales objetivos es precisamente la protección de los menores. Vamos a vigilar que siempre el interés superior sea el de los menores. Y así como en las primeras clases veíamos una serie de acuerdos, una serie de organizaciones, de convenciones en materia internacional, las vimos también para el tema del cuidado de los niños. Cómo a través de la historia han ido naciendo por la necesidad, pues estos objetivos. La protección de los menores es un tema que hubo que estudiar, hay que abordar y hay que seguir perfeccionando. La vida nos va rebasando en un sentido más allá del derecho. Obviamente aquello que regula el derecho es porque nace de una necesidad. Esa necesidad pues es dirimir o terminar ese delito, esa circunstancia, ese litigio, esa litis. Eh, lo veíamos ahora apenas en el Día Internacional de la Mujer, cómo son temas que se van trayendo a la mesa, son temas relativamente nuevos que se van abordando y que tienen que irse estudiando y aterrizando dentro de una legislación. De repente un poco, les digo, la vida un poco más rápida que nosotros porque apenas estamos enfocándonos en el Día Internacional de la Mujer, bueno, en los derechos de la mujer, después de muchos movimientos, de muchas pérdidas, de muchas levantadas de voz, de armas, muchos conflictos sociales, apenas se le están dando ya un cierto equilibrio a la igualdad de género. Y bueno, estoy hablando de ciertos países. Todavía faltan muchos países en los que hace falta esta igualdad, este permiso de que el género tenga y cuente con los mismos derechos que cuentan los hombres. Es un camino complicado por todo lo que tenemos arrastrando, toda la historia, toda la tradición, todas las circunstancias de muchos, muchos años y que en este momento se pretenden llevar a cabo. Y les digo que nos rebasa porque estamos apenas empezando con eso y ya se están solicitando otras actividades, ¿no? Ya hay que buscar otras acciones, ya hay que buscar ahora también a lo mejor el matrimonio igualitario, la equidad de género, la igualdad de preferencias sexuales. Entonces, ahí vamos como que apenas avanzando en un tema y hay que empezar a legislar otros por la necesidad de nuestra población. Entonces, debemos ir rápido, deberíamos estudiar más este tema. Yo les decía en la clase pasada, cuántas personas o cuántos años o qué tan poquitos años tiene que se le dé ese interés superior al menor. Realmente son actividades prácticamente nuevas, porque bueno, no es lo mismo y ustedes lo verán en casa y no nos vayamos tanto al enfoque de derecho, veámoslos en un tema común. Anteriormente las abuelitas o las señoras o los papás les decían a los hijos, y no dudo que a la fecha lo hagan algunas familias, que les decían,
no pueden el niño estar aquí, es una conversación de adultos, o el menor no puede tener una opinión porque es una conversación de adultos, o etcétera. Ya en esta actualidad ya se ve un poco menos eso, ya los niños pueden estar en una práctica de adultos, incluso pueden intervenir en ella, y hay muchas familias que acostumbran ya a pedirles también su punto de vista, porque el hecho de que sean niños no quiere decir que no tengan un punto de vista, y ya lo veíamos nosotros en la convención precisamente, que decía, si se les va a tomar en cuenta su opinión, no se les va a dar del todo la razón, porque pues también hay que interpretar un poco las circunstancias, la edad, lo que traigan atrás, pero sí se les da una importancia y algo muy relevante que es su opinión. Hablando en materia de derecho, hablando en una casa, pues también hay familias que ya toman en cuenta lo que el menor quiere. Y esto nos va trayendo una cultura distinta, igual que ir erradicando, les decía yo en el tema de las mujeres, ir erradicando el machismo, el desequilibrio de género. Y para eso pues hay que ir educando a los hombres y a las mujeres. Y obviamente esa educación empieza por casa y empieza cuando somos niños. Ahora bien, nuestro siguiente tema es el matrimonio y el concubinato a nivel internacional. Hablando de nuestro derecho internacional privado, porque recordemos que es una función del derecho o una rama del derecho privado. Vamos a iniciar diciendo cuál es el concepto de matrimonio, que es el acto de celebración por el cual la unión se contrae. Este concepto está haciendo referencia a lo que la doctrina francesa conoce como matrimonio, acto o matrimonio fuente. Pero matrimonio también es el estado de la situación jurídica que para los contrayentes deriva de este acto de celebración llamado por la doctrina antes mencionada matrimonio-estado. Si se dan cuenta, esto es historia, es doctrina, es los estudios que necesita nuestro derecho internacional para tomar en cuenta o tomar la decisión de determinar lo que es un matrimonio. Si nosotros lo estudiamos meramente en nuestro derecho, un matrimonio es un acuerdo de voluntades, es un convenio más y más adelante viene esa parte. Nosotros cuando estudian derecho en otras materias, por ejemplo ahorita que pueden llevar derecho civil, obligaciones, etcétera, ven cómo esto nace de un antecedente histórico y cómo se le llama a este matrimonio, cómo se fundamenta como un acuerdo de voluntades y cuenta con los elementos de existencia necesarios para celebrar ese contrato, así como los elementos de validez. Recordemos que el matrimonio es uno de los contratos o de los pocos contratos que por excelencia cuenta con esos elementos, ¿no? O con todos los elementos. Uno de ellos, y que no cualquier contrato lo tiene, es la solemnidad. No podemos celebrar un contrato de matrimonio en México por cualquier persona o por cualquier autoridad o como un contrato de compraventa que lo celebras en lo particular y tiene toda la validez, o que lo celebras ante un notario o ante un corredor y tiene toda la validez. El matrimonio específicamente pues tiene sus requisitos y hay que saber dónde realizar el matrimonio. Nosotros lo vemos, para que en México se celebre un matrimonio se tiene que realizar ante un juez del registro civil. Y aunado a eso, pues tiene sus propias condiciones, ¿no? El juez, cuando uno va a pedir los requisitos para casarse a una persona que no necesita
o no necesariamente necesita ser estudiante de Derecho. Pide sus requisitos y le dan una hoja donde le indican cuáles son los requisitos. Obviamente no haber tenido un matrimonio anterior o tener un matrimonio vigente más bien. Le piden una serie de estudios de salud, que sean mayores de edad, que pertenezcan o se formen parte del territorio donde están solicitando la celebración del matrimonio, etcétera. Entonces, de entrada, pues ya es un hecho que las personas están decidiendo, que llamamos acto jurídico, que tiene sus propias circunstancias y hay que cumplir con los requisitos para poder llevarlo a cabo, y que de alguna manera las partes, en este caso pues son dos, tienen que estar de acuerdo. Un requisito más de una obligación pues es que no cuente con vicios en el consentimiento, tal cual fuera el caso de otro tipo de contrato diferente. No debe de mediar error, dolo, mala fe, violencia o lesión. Por eso, si ustedes han visto de repente los memes ahí que dicen, ayuda, ayúdenme, pues si eso existiera o si eso fuera real, pues estaría agrediendo, se estaría obligando a esa persona a tomar la decisión que no es de su voluntad y por lo tanto podría solicitar la nulidad del acto, obviamente comprobando que esa acción es correcta y que esa acción así se dio. Pero por ello es que es importantísimo conocer los antecedentes del matrimonio y referirnos a estos como un acuerdo de voluntades entre dos personas. El matrimonio tiene características que lo determinan y que son comunes a todos los matrimonios. La primera de esas características es la unidad que está dada por la comunidad de vida a la que se someten el marido y la mujer como consecuencia del vínculo que los obliga. ¿Recuerdan anteriormente aquí en México se iba a casar o se iban a casar las personas y les leían la epístola de Melchor Ocampo? Y en esa epístola de Melchor Ocampo decía que la mujer tenía que someterse al esposo y obedecerlo y etcétera. La quitan o ya no se lee porque, justamente lo que les platicaba al principio, porque ya debe de haber una equidad, una igualdad de género, una igualdad de circunstancias, y por eso ya al ser un documento denominado misógino, pues ya no la pueden leer. Pero estoy hablando de hace pocos años. Ustedes pregúntenle, jóvenes, los son más jóvenes aquí, o inclusive a lo mejor algunos de ustedes que se casó hace algunos años, cómo les leían esa epístola, o pregúntenle a sus papás. Entonces, realmente no tiene mucho de las reformas que estamos teniendo, de los avances culturales, de los avances igualitarios, de circunstancias. Es un poco compleja la parte en la que no avanzamos como quisiéramos, y no nada más es en una ley, hay que avanzar en muchas. Si ya avanzamos en México, hay que avanzar a nivel nación, a nivel estado, a nivel municipio, obviamente en el caso que estamos estudiando en un nivel internacional, enfocarnos y encontrar esa parte a nivel internacional para poder avanzar en un marco jurídico más equitativo. Para fortalecer este vínculo, la ley incorpora una división de trabajos y de las facultades, así como también impone que las decisiones más trascendentes sean adoptadas de común acuerdo entre ellos. Por ejemplo, la autorización expresa de ambos padres para determinados actos relativos a la patria potestad. Aquí también recuerdan ustedes que para que los menores contrajeran matrimonio, pues existía
también ese permiso. Ahorita también se han reformado en algunos estados de la República, no en todos, pero ya no en todos los estados existe lo que es ese permiso. Lo que llamábamos la emancipación, te daba permiso y hasta yo recuerdo que decían, si el permiso no te lo da tu papá o tu mamá, puedes inclusive ir con el presidente municipal o con el sacerdote para que te den permiso. Ya en la actualidad pues es muy diferente. Hay estados de la República en los que todavía en su Código Civil manejan esta figura, pero hay otros que ya no. ¿Por qué? Insisto, por las necesidades y por las circunstancias que se van dando a lo largo de la historia, a lo largo de sus tradiciones. Acuérdate también que nosotros venimos y estudiamos el derecho y una de las fuentes del derecho precisamente es el derecho consuetudinario. Es decir, nos basamos mucho en la costumbre, en lo que se viene haciendo de manera reiterada a través de la historia. Y esa historia a veces va cambiando. Entonces hay que ir regulando también esas circunstancias. Otra de las características del matrimonio es la monogamia, que implica la unión entre un solo hombre y una sola mujer. Se excluye toda forma de poligamia, ya sea de la unión de un hombre con varias mujeres o de la unión de una mujer con varios hombres. Esto, bueno, se refiere precisamente a el antecedente. Si ustedes nos vamos a un país musulmán, pues nos vamos a dar cuenta que allá no es esto viable, ¿no? Allá existe la poligamia. Un hombre que tenga la capacidad de mantener a cierto número de mujeres, con eso es suficiente para que se le permita ser el esposo de ciertas mujeres. En México eso no existe. Debe ser un hombre y una mujer. Actualmente, con las modificaciones que estamos viendo, pues pueden ser dos hombres o dos mujeres en ciertos estados de la República igual, pero no más, no hay un matrimonio de más de dos personas. Es decir, estamos hablando que pertenecemos a un país monógamo donde solamente esa es la circunstancia para poder contraer matrimonio. Cuando se firman los tratados internacionales, en este caso, pues a qué se le va a hacer, ¿dónde se va a firmar un acuerdo? ¿Con qué país? Pues con un país que cumpla con las características básicas de lo que también para nosotros es el matrimonio. Y como hemos dicho de manera continua, que no esté en contra de nuestra Constitución. Si se firmara un tratado donde se permite el matrimonio entre 5 mujeres y un hombre o 5 hombres y una mujer, estaremos saliendo de los derechos constitucionales. Estaremos saliendo de esa protección y por lo tanto estaría sobrepasando la Constitución y por ende pues no podríamos firmarlo. ¿Por qué? Porque acordémonos que todo debe de permanecer debajo de la Constitución. Se firman los tratados, están a la parte igual pero siempre sometidos a la Constitución política. No podemos argumentar o decir que son... no podemos ir en contra de la Constitución, no podría México firmar algo que no esté sometido mediante ya un estudio constitucional. Bueno, de ahí se derivan varias normas. Todas las normas, si nosotros las vemos, van a derivarse de ese derecho constitucional. Por ejemplo, alguna ley nueva, que fue la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tanto federal como en algunos de los estados local, porque hay estados que no tienen una ley local en materia de transparencia, se llevan a cabo o aplican de manera supletoria la ley federal. Para los estados que sí tienen su ley local de transparencia, pues aplican la de ellos y de igual de manera ya extraordinaria pues la ley federal.
Pero en este caso, para que esas leyes existieran, tuvo que haberse reformado los artículos constitucionales. El séptimo constitucional se reforma y se crea lo que es la ley federal, para poder tener de dónde nosotros sacar esa ley, su fundamento, de dónde está. La ley de transparencia y acceso a la información pública se crea a nivel federal. Posteriormente, por ejemplo, en el caso de México, se reforma el artículo 5 constitucional de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y también tenemos nuestra propia ley. Nuestra ley se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Ok, entonces si se dan cuenta va haciendo esa circunstancia. Ahora, la monogamia significa que la existencia de un vínculo matrimonial impide la constitución de otros sucesivos vínculos, mientras los anteriores no estuviesen disueltos o anulados. Sí, porque si una vez esto sucede, te casas, te divorcias y puedes volverte a casar. Otra modificación precisamente es el tiempo. Anteriormente tenían que pasar un año para que pudieras volverte a casar. Ahorita puedes casarte en cuanto te dicten tu sentencia de divorcio. Hay estados en los que todavía está esta característica de esperar el tiempo. Insisto, mucho tiene que ver con la cultura, con la cercanía, a lo mejor un poco de los países más avanzados. Por eso precisamente la Ciudad de México, llamada también Distrito Federal o anteriormente llamada Distrito Federal, pues es la que nos lleva corriendo a nosotros como estado, ¿no? El Estado de México, al estar a un lado de ella, de la capital, pues ahí vamos, acercándonos, corriendo, y ustedes ven que en la Ciudad de México sacan una ley y y a los pocos tiempos nosotros ya la sacamos. O en el estado, en la Ciudad de México se toma una decisión y también aquí la tomamos. Es como el hoy no circula, ¿no? Está nada más en lo que es la zona metropolitana del país, en este caso Ciudad de México, Estado de México, una parte de Hidalgo, etcétera. Si nosotros nos vamos al resto de las entidades federativas, veríamos que esta parte no existe. No existe una imposibilidad de no circular ciertos días. Por ello, cuando una persona viene de otro estado, de repente se le hace un poco compleja la parte en la que, espérame, ¿no? Hasta las 11 de la mañana puedes ingresar a circular si vienes de otro estado. 11 o 10 de la mañana, no recuerdo su reglamento de tránsito, y a ciertas horas tienes que dejar de circular. Obviamente también que tus placas pues pertenezcan a ese tipo de, bueno, vengan placas de otro estado. Entonces, si a nivel nacional de una entidad a otra cambian las circunstancias, imaginemos a nivel internacional, pues también como estas van a cambiar. Otra característica es la estabilidad o permanencia, en el sentido de que el matrimonio se contrae con la intención de que perdure en el tiempo, que un principio sería la permanencia, y su estabilidad está asegurada por la ley, la que solo en circunstancias excepcionales permite su disolución. Nosotros vamos a ver que también se ha modificado nuestro Código Civil en materia de divorcio. No es lo mismo divorciarse anteriormente a divorciarse en la actualidad. Ya las circunstancias son diferentes. Existe el divorcio incausado. Antes había que tener una causa, ahora no es necesaria. También no en todas las entidades federativas, pero va adaptándose a las necesidades y circunstancias en las que nos encontramos.
El último de los caracteres que la doctrina reconoce a los matrimonios es la legalidad. Al hablar de legalidad, estamos haciendo referencia al acto por el cual se contrae matrimonio y la consecuente situación jurídica que surge para que los contrayentes de este acto de celebración del matrimonio Estado surge un estatuto legal forzoso del cual los contrayentes no se pueden apartar. Obviamente, al estar dentro del matrimonio no pueden deshacerse de sus obligaciones porque precisamente conlleva derechos y también conlleva obligaciones. Por lo tanto, no pueden salirse. Ahora, sí puede haber una liquidación de bienes y cambiar sus capitulaciones matrimoniales, porque ese es un convenio de adhesión al matrimonio. El Estado protege al matrimonio que cumple con los requisitos, no le interesa proteger una pareja entre hombres, por ejemplo, porque no cumple con los requisitos y la solución que le aplica a esto es la ineficiencia. Esto estamos hablando de los lugares en los que no está autorizado o bien de antes de todas estas reformas. La que se originaría si afecta el acto de la celebración o sobreviene cuando el problema se lleve a cabo en este último caso, pues en lo que contraría o en lo que terminan los matrimonios, es decir, si una vez que hayamos firmado ese acuerdo de voluntades queremos que se concluya, queremos que ya no haya esa obligación o ese derecho, entonces ¿en qué va a desenfocar o desembocar? Pues va a ser en un divorcio. Así como el resto de los contratos, cuando ya no queremos dar cumplimiento, tienen la forma en la que se concluyen, ya sea porque ambas partes cumplieron con su parte o ya sea porque se acaba el contrato. ¿Ok? En el caso del matrimonio, para que un contrato se concluya, un contrato de matrimonio, pues necesitamos que se venga un proceso judicial, que en este caso sería un divorcio. Históricamente el matrimonio ha sido el núcleo central del derecho de familia y en buena medida este se ha construido alrededor de aquel, primero el matrimonio del derecho romano y más tarde el matrimonio del derecho canónico o derecho cristiano. La Iglesia tuvo a lo largo de la historia un papel preponderante y fue lo que fijó las reglas de esta institución. Si bien es cierto, en la actualidad ya no le damos el valor legal a el matrimonio por la Iglesia. También es cierto que es una institución que nosotros vamos a ver que viene precisamente de ese antecedente. Por ejemplo, en la actualidad, para que una persona se case, tiene que casarse por el civil para que cuente con derechos y obligaciones de derecho. Si te casas por la iglesia y no por el civil, es como si no estuvieras casada legalmente. Pero de igual forma, te puedes divorciar de esa persona por el civil, es decir, es un proceso judicial de divorcio y quedas libre para volver a iniciar posiblemente con otra persona esos derechos y esas obligaciones. Si nos vamos un poquito a lo que es el derecho canónico, pues no es tan sencillo. Para que te divorcies en una religión como la católica, que es la más común en México, pues tienes que llevar una serie de requisitos muy, muy, muy complejos. También llevar un proceso, no sería un proceso judicial, sino sería un proceso canónico, y para que se te otorgue ese permiso, ese vínculo. Por eso es muy complejo, pero también pues hay personas que se divorcian por el civil, pero no se divorcian por la iglesia, y bueno, estoy hablando en un tema de antecedente, de doctrina, de historia, de cultura, pero bueno, legalmente es te casas por civil y te divorcias, o
permaneces dentro del matrimonio y sigues contrayendo los derechos y las obligaciones. Pues de repente la gente se separa, pero no se divorcia. Pasan los años y cuando uno de los dos muere, a lo mejor con una herencia o a lo mejor ya con el producto de su trabajo de muchos años, y luego resulta que vivía con una persona y cuando se abre la sucesión intestamentaria o la pensión de trabajo, pues a la que van a mandar a traer es a la pareja que fue esposa y que sigue siendo, si bien no vive con la persona o no tienen actos de matrimonio como tal, sí legalmente seguirán casados. Y así como ese, hay muchísimos casos en México. Concluyen la unión, pero no concluyen la obligación civil que contrajeron. Vamos a ver que hay fuentes jurídicas internas e internacionales. De lo expuesto podrá advertirse que las relaciones de tráfico jurídico internacional concernientes al matrimonio se encuentran reguladas en la ley interna, principalmente del Código Civil de cada entidad federativa o de cada Estado de México y el Código Civil Nacional. Y se complementan con otras leyes. Vamos a ver que hay una de ellas que es la Ley de Nacionalidad, la Ley de Población y otras. Y obviamente estos acuerdos internacionales. ¿Dónde y cuándo vamos a hacer valer un derecho internacional? ¿Ok? Un contrato. ¿Dónde precisamente vamos nosotros a poder ver, enfocar ese derecho? ¿Dónde vamos a hacer valer ese matrimonio? Puedes casar en otro país y venir a México para hacerlo válido o en su caso no tener validez. Así como en algunos tratados y convenciones internacionales, y vamos a ver 4 de ellos. El primero es la Convención Bilateral celebrada con Francia sobre el contrato de matrimonio el 3 de junio de 1908. Es decir, estos van a ser acuerdos que se fueron firmando, obviamente que han venido teniendo sus modificaciones, pero que nosotros vemos que se firman y de los cuales también nos apoyamos para hacer y litigar ese derecho internacional. Segunda, la Convención Bilateral suscrita con Italia para regularizar las situaciones subnacionales que hayan celebrado o celebren en lo futuro contrato de matrimonio. Esto ante agentes diplomáticos o consulares del 6 de diciembre de 1911. Tercero, la Convención de la ONL sobre la nacionalidad de la mujer casada, celebrada el 20 de febrero de 1957. Cuando nosotros estudiamos principios generales del derecho, introducción al estudio del derecho, elementos del derecho, pues vemos precisamente esta parte, ¿no? Cómo es que se va a adquirir la nacionalidad en el caso de nuestro país. Pues una de esas circunstancias es por nacimiento o es por matrimonio, ¿sí? Entonces, cómo es que también ese efecto pues va a repercutir, es decir, ese derecho internacional va a repercutir en nosotros como individuos. La Convención de las Naciones Unidas sobre el consentimiento para el matrimonio. Dentro de ella se ve la edad mínima para contraerlo y el registro del mismo, es decir, el registro del matrimonio. Y se abre para firmar el 10 de diciembre de 1962.
La siguiente subtema es la calificación. La calificación del matrimonio debe efectuarse según el derecho privado vigente en el país donde el matrimonio se celebró. Para Gottschmidt, según vimos, que habla de calificaciones como problema de la norma generalísima internacional. Para Bugiano, la calificación dependerá del concepto del derecho internacional privado. Y bueno, aquí se contrapone con Goldsmith, que ambos juristas pues tienen diferentes conceptos. Sin embargo, el objeto es el mismo. Bien, las normas del derecho internacional privado someten las condiciones constitutivas del matrimonio a un determinado derecho privado nacional, pero para que funcione la norma de derecho internacional privado, es preciso que la unión encuadre dentro del tipo legal de la norma indirecta, o sea, que el concepto responda a la calificación de matrimonio. Por lo tanto, caben dentro de la calificación las uniones poligámicas, incestuosas, consensuales y disoluciones mediante el divorcio. Aunque, como queda dicho, ciertos requisitos pueden llevar al desconocimiento y de la validez del matrimonio en otro lugar o en otro estado. Es el mismo, en la doctrina se conocen varias calificaciones del matrimonio, como contrato, como sacramento, institución, acto sui generis, etc. Los derechos internos de cada país también han propiciado estas divergencias. Por ejemplo, mientras el matrimonio en Colombia podía ser un sacramento, es además un acto jurídico. A su vez, en Estados Unidos de América, el matrimonio se le ha matizado con una fuerte sabor contractualista. Aquí sí vamos en México a tener un matrimonio por sacramento y por acto jurídico. Pero ¿cuál es el válido en materia de derecho? El acto jurídico. Porque aparte de todo, pues cada quien se casa de manera religiosa, como con la religión que profesen. No tenemos una religión obligatoria en México, entonces eso sería circunstancial de cada pareja. Por lo tanto, para materia de derecho, a quien nosotros le vamos a dar el valor, el Estado le va a otorgar la protección de esos derechos y la obligación de cumplir con esas obligaciones, pues es al acto jurídico que se celebra como matrimonio. Órgano del gobierno mexicano compete para celebrar el matrimonio. ¿A quién le compete? Ya lo decíamos, tiene una circunstancia de formalidad que le compete desde la Segunda Guerra Mundial, más bien desde la segunda mitad del siglo XIX en México. Con las leyes de reforma, el matrimonio pasó a ser de la exclusiva competencia del Estado y se crean los registros civiles. Si ustedes ven un registro civil, bueno, hay un registro civil en cada municipio del Estado, en el caso del Estado de México, y así sucesivamente en otras entidades federativas. Pero también, si se dan cuenta, no hay muchas convocatorias para ser juez. Si no me equivoco, solo ha salido una convocatoria y de ahí se establecieron todos los jueces. Sí hay nuevos jueces y esos salen directamente de una designación de, en este caso, el gobernador del estado. Es una figura estatal, aunque sus registros civiles se encuentran en una presidencia, en un palacio municipal, son de
su esfera jurídica, su jurisdicción es estatal. Sin embargo, bueno, pues en donde vayas, yo les decía, uno de los requisitos pues es cumplir con esa parte, ¿no? Vivir de donde te vas a casar para que ese juez del registro civil pueda casarte. Y de esa forma también se le empiezan a negar los derechos a el matrimonio celebrado por la iglesia, llámese cualquier, si llame su iglesia o su religión. En cuanto a su religión, pues si van a tener o si van a ser susceptibles de esos derechos y de esas obligaciones, pero no en materia de derecho. En materia de derecho solo vamos a reconocer las obligaciones contraídas después de celebrar el acto. O en su caso, después del concubinato, que al final del día, pues también es un documento jurídico. Una práctica común seguida por los mexicanos es casarse 2 veces, una por el civil y otra por un rito religioso, que es lo que venimos comentando. Como primero se casan por el civil, el único matrimonio que produce un reconocimiento como tal en materia de derecho, y luego por la iglesia. Obviamente en su religión, pues tendrán también el casarse, pues les da sus derechos y sus obligaciones, pero legalmente solo se va a reconocer el matrimonio por el civil. Este reconocimiento da a los matrimonios un lugar, un domicilio, ya también vas a tener un domicilio, y de hecho cuando ustedes se divorcian, una parte de dice, establecimos como domicilio conyugal el ubicado en tal lugar. Durante gran parte del siglo XX, el matrimonio civil se celebra sin tomar en cuenta de que fuesen de nacionalidades o extranjeros los contrayentes. La autoridad competente era el registro civil de cada entidad federativa. No obstante, en 1971 se establecieron reglas que delimitan la competencia interna y que trascienden a la competencia internacional, afectando con ello el matrimonio de nacionalidad extranjera. ¿Por qué? Porque ahora sí se les pide, ¿no?, un requisito, precisamente, cómo es que se van a casar. Bueno, siempre se ha podido, nada más que las reglas han ido cambiando. Hay 2 reglas vigentes en la materia: la regla general, mediante la cual solo las autoridades federales mexicanas, en este caso, la Secretaría de Gobernación, pueden autorizar el matrimonio de extranjeros siempre que estos ya estén domiciliados en México. Segunda, la regla específica o regla de excepción, que consiste en que dichas autoridades, en ciertas circunstancias, puedan permitir contraer matrimonio a los extranjeros con autorización especial, en este caso también de la Secretaría de Gobernación, sin exigir un domicilio especial en México. La Secretaría de Gobernación solo autoriza a los extranjeros para celebrar su matrimonio siempre que su domicilio se encuentre en México, y también hay excepciones a la regla, como en todas o en casi todas las materias de derecho.
Por lo tanto, entonces decimos y decíamos que el matrimonio a nivel internacional se reconoce, hay que tener ciertas circunstancias para reconocerlo, hay que establecernos directamente en nuestros acuerdos internacionales, también depende de qué país, en qué país se haya contraído el matrimonio o de aquí a otro país, al país que viajes. Nos respaldan nuestras leyes, nuestras autoridades y pues el hecho de poder tener o traer un matrimonio y hacerlo válido también es un proceso, así como las personas litigan materia civil, materia penal, materia familiar, pues también hay que litigar este tipo de procesos de representación y de reconocimiento de matrimonio a nivel mexicano y a nivel internacional. Tenemos otra figura también que es muy importante y que poco a poco se ha venido estableciendo, que es el concubinato. Aquí en México vamos a ver que tiene poco tiempo que se reconoce el concubinato y cómo es que también puede ser susceptible de tener derechos y obligaciones. Nosotros decíamos durante esta clase que no se reconoce el derecho a personas que se casaron solamente por un rito religioso, llámese cuál se llame la religión y cuál se llame el rito. Sin embargo, sí se reconoce la representatividad del matrimonio a través de la unión de personas por cierto tiempo y con ciertas características, que en este caso los vamos a llamar concubinato. Cuando en las relaciones de pareja que viven juntos se van configurando una serie de condiciones previstas por la ley, como el tener hijos en común, vivir juntos por un determinado tiempo, entre otros. Es entonces que se constituye el concubinato. ¿Para qué se generó esta figura? Bueno, para reconocer los derechos y las obligaciones de las partes. ¿Han escuchado que dicen, te casaste? Y la gente contesta, no, vivo en unión libre. ¿Para qué se firma un acta de matrimonio? ¿Para qué necesitas casarte? Para ser susceptible de esos derechos y esas obligaciones, para que el Estado te respalde. Cuando un matrimonio decide separarse, tienen derecho a tener las partes, o la parte de la mujer que no haya trabajado, o la parte que se haya dedicado a los hijos, o la parte que se haya dedicado al cuidado de la casa, pues tiene derecho de buscar o pedir alimentos del otro cónyuge. También del matrimonio, obviamente al tener hijos, pues por eso cuando tienen un cliente les dicen, a ver, ¿qué vas a tramitar? Ah, bueno, pues voy a tramitar la pensión alimenticia para mis hijos y a lo mejor también la pensión alimenticia para mí, patria potestad, guardia y custodia, y siempre se le pregunta, ¿y no estás casado? Sí. Ah, y también el divorcio, si te quieres divorciar. Y junto con el divorcio, pues viene a lo mejor lo que es la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, son todas esas circunstancias que se protegen en un derecho de matrimonio. El legislador, al ver estas circunstancias, crea la figura del concubinato y cómo es que se le van a reconocer esos derechos a esa persona. Incluso para el trámite del seguro social, también te piden o estar casado o formar parte de un concubinato respaldado por la ley. No nada más es como que porque ya vivo ahí. Y aquí vienen unos antecedentes del concubinato.
En México el matrimonio ha ido a la baja, es decir, hay mucha gente que se divorcia o poca gente que se casa también. En el año 2000 se contabilizaron 707.422 matrimonios, mientras que en el 2015, o en italiano 2015, solo 243. En el caso de uniones libres, estos datos son por el INEGI, o se designan por el INEGI, mientras que en el 2000 se registraron que un 44.6% de la población se encontraban casadas y solo el 10.2% estaba en unión libre. En cambio, para el 2010, el porcentaje de casados bajó a 40.7% y las uniones libres aumentaron al 14.4% de la población. Es decir, es más fácil, y si le preguntas a la gente, dice mejor me voy a vivir con alguien que me case para ahorrarme problemas. Que en realidad el objetivo del matrimonio no es generarte problemas, más bien es respaldarte y darte seguridad y certeza jurídica. Estos datos nos muestran un incremento en la tasa de concubinatos y un descenso en los matrimonios, llevándose a pensar en la importancia que adquiere para el derecho ese tipo de uniones. Cabe tomar en cuenta que hasta no hace mucho tiempo el adulterio era sancionado penalmente, incluso que no era admisible el concubinato con un casado. El hecho es que el delito no suele tipificarse y el concubinato entre casados suele aumentar, aunque no necesariamente es reconocido por una conducta jurídica admitida. Vamos a ver que carecemos de un concepto común acerca del concubinato, como lo ha advertido la Conferencia de La Haya, porque aquí otra vez estamos hablando en materia internacional. Esto se debe seguramente a los cambios y variedades que existen en el mundo y que obviamente derivan de las tradiciones de cada pueblo. No es lo mismo un concubinato aquí que en otro lugar. Y les digo, no es lo mismo ni siquiera un concubinato en un estado de la República que en otro. En el mundo suele conocérsele como concubinato, matrimonio de hecho, unión de parejas estables, pacte civil de solidarité, específicamente en la Ciudad de México. Tuvimos desde el 2006 la sociedad de convivencia, que equipararía a un concubinato. Lo mismo ocurrió para el estado de Coahuila. A partir del 2007, en ambas entidades federativas se trató de una reunión civil sin distinción de los sexos de las personas con las que lo conformaron. Es decir, aquí estamos hablando todavía de un tema más avanzado y que pues así deberían de ser todos. Es por ello que es muy importante que a nivel internacional también se verifique esta parte. Bien, ahora, alguna fuente jurídica. Carecemos hasta el momento de disposiciones propias del derecho internacional privado que regulen el concubinato. Sin embargo, de ahí la importancia que le ha dado la Conferencia de La Haya, que de hecho fue una de las primeras conferencias que estudiamos, al tema. Si se dan cuenta, en todos los temas a nivel internacional se van atrayendo, a lo mejor lo tocan un poco tiempo o lo tocan muy poco, pero cuando se le quiere dar la importancia a ese tema en específico, buscamos el primer, en este caso, tratado internacional que lo haya nombrado, lo haya
estudiado en este caso, pues la Conferencia de La Haya, que es una de las primeras conferencias que nosotros firmamos como derecho internacional privado. Pocos y raros países se han atrevido a establecer prescripciones que regulen los problemas de tráfico jurídico internacional, pero limitándose al concubinato registrado. ¿Por qué? Porque les insisto, si no, hace mucho aquí en México no se reconocía el concubinato, pues es más complejo que se reconozca a nivel internacional. Si hace poco apenas se reconocía el matrimonio o se reconoce el matrimonio donde te cases y a donde vayas, cuenten con derechos y obligaciones que el Estado nos protege o nos da, pues es un poco más complejo con el concubinato. Calificación del supuesto fáctico. El concubinato tradicional plantea problemas de calificación. El hecho es que el concubinato se está reconociendo una realidad que es la de una gran cantidad de mexicanos que viven en unión libre y que desde un nuevo paradigma estimo debe calificarse como parte del estado civil de las personas. Recuerdan que una de las características que tenemos como sujetos pues es tener un estado civil, precisamente un nombre, un domicilio, un patrimonio, una nacionalidad y un estado civil. ¿Cómo les llamábamos entonces a las personas que vivían en unión libre? ¿Cómo se les denominaba al estado civil que tenían? Y bueno, también de ahí depende en algunos casos pues la nacionalidad que tengan. El Estado, al ver la falta de regulación en ese sentido, pues crea precisamente la figura del concubinato. Más bien no la crea porque si nos vamos nosotros a la historia, el concubinato viene también desde hace muchos años, los antecedentes son muy anteriores, pero no nada más es eso, sino es el reconocimiento de derecho que se le da. A pesar de esto, este fenómeno, este matrimonio también suele presentarse en los países Centro y Sudamérica. Es decir, es muy dado más en la parte de México hacia abajo dentro del territorio americano, donde se ve la figura precisamente del concubinato. A pesar de lo anterior, hay algunos autores que lo califican como un contrato. En el estudio de la Conferencia de La Haya, a que nos hemos referido, se resaltan las posibilidades que plantea la calificación como una cuestión de estado personal o como un contrato. Vamos a ver que existe una relación jurídica y a falta de convenios internacionales,